Vamos a seguir haciendo operaciones en matrices. Por ejemplo, como invierto una matriz con el comando inf, voy a crear una matriz, voy a ponerle por ejemplo m es igual a números aleatorios, distribución normal de 3×3, ahí tengo, ¿cierto? Entonces invertir a, esa es la, invertir m, inf m, a eso me entrega la inversa de m. Entonces yo pongo inf m por m que da la matriz identidad. Ahora hay menos 0 y más 0, en realidad si que yo llamo, voy a poner resultado R al resultado de esta matriz y voy a llamar al número de la primera fila y segunda columna, y nos vamos a fijar que es un menos 0. En realidad no es un menos 0, es un número muy cercano a 0. ¿Por qué se da eso? Porque la inversión en este caso es numérica, ¿ya? Y cuando es numérica no es, cuando yo tengo el número inversión algebraica, tengo que la diagonal es exactamente 1 y los elementos que no están en la diagonal son exactamente 0. Acá, si la matriz está mal condicionada, puede que no tenga una inversa exacta y va a tener una aproximación numérica. ¿Cómo puedo llegar a saberlo? Yo tengo la matriz m, no la he podido invertir, ¿cierto? Entonces si yo pongo con m, me entrega el número condicional de m, que es 10. Mientras más grande el número, más difícil va a ser invertir la matriz. Si yo tengo, por ejemplo, que ahora la matriz n es la matriz identidad de 3×3 y voy a calcularle el número de condicionamiento a n, me voy a dar cuenta que es 1, o sea, una matriz muy fácilmente invertible. Pero ¿qué pasa si al elemento 1,1 de n lo reemplazo por 0.999? ¿Ya? Entonces ahora, ¿cuál es el número de condición de n? Es ligeramente distinto. Ahora, si es que yo lo hago cercano ahora a 0, el número de condición de n crece muchísimo. El invertir la matriz n va a cambiar, ¿ya? Cuando las matrices a veces no tienen inversa, o sea, si yo hiciera que este valor fuera exactamente igual a 0, voy a calcular el condicionamiento de n y me da infinito. O sea, mientras más alto el condicionamiento, recordemos, difícil invertir la matriz porque el primer elemento es 0, o sea, el primer elemento de la primera columna y la primera fila es 0, entonces yo puedo eliminarlas ambas y la matriz, entonces como matriz de 3×3 propiamente tal, no es invertible. Entonces, bueno, tener en cuenta eso cuando tenga que hacer una operación de inversión. Ahora también, si es que a veces MATLAB es muy bueno invirtiendo matrices, prácticamente nunca, aunque el número de inversión sea muy grande, por ejemplo, el condicionamiento de esta matriz ahora es muchísimo, varios millones, igual lo va a invertir, ¿ya? Pero no, de repente no todos los software pueden hacerlo, y existe también la PINF, que es la pseudo inversa, PINF, ¿ya? Que genera aquí en el caso MATLAB un resultado equivalente, pero a veces cuando derechamente la inversa no existe, hay una pseudo inversa que para temas de cálculo es equivalente. Para la mayoría de los casos, son los pocos casos no equivalentes, y es un recurso importante a considerar, ¿ya? Ahora supongamos que tenemos nuestra matriz A de prueba, la que hemos estado usando, y voy a decir que A es igual a la traspuesta de A, ¿ya? Que es lo mismo que poner A así traspuesta, pero recordemos que lo más robusto, lo más óptimo es usar transposed A. Entonces yo puedo querer calcular el máximo de A, y fíjense qué es lo que pasa. El máximo de A tiene, como debiera decirme el máximo de la matriz A, el máximo de todos estos elementos, pero me dice 3 valores. En realidad lo que me entrega es el máximo de cada una de las columnas. Acá tengo el máximo de la primera columna, que es 2, el máximo de la segunda, que es 6, y el máximo de la tercera, perdón, que es 4, y el máximo de la tercera, que es 6. Ahora, ¿cómo podría hacerlo yo para saber el máximo de todos los números de A? Bueno, tengo varias formas. La primera es anidar, ¿cierto? Dime el máximo del máximo. Lo que entrega este primer paréntesis de adentro es este vector 2, 4, 6. Entonces el máximo entre 2, 4, 6 es 6. Y lo que estoy haciendo es buscar en cada columna el máximo, y luego el máximo entre todos esos máximos, ¿ya? Es lo equivalente a que si yo diga A, busca el máximo de A, pero de todos los elementos de A desplegados como una sola columna. Como el comando me entrega el máximo de cada columna, me va a entregar en el fondo el máximo de toda la serie numérica. Si yo pongo A 2 puntos, recordemos que toma todos los elementos de la primera columna, luego la segunda columna y luego la tercera columna anexadas, todas concatenadas hacia abajo. Lo mismo ocurre con el mínimo y el mínimo global, ¿cierto?, de las variables. Si yo tengo, por ejemplo, puedo querer tener también no solo el valor, sino que también la posición. Entonces voy a poner val y pos,
de el máximo de A, y me va a decir, bueno, los valores máximos son 2, 4, 6 y están en las posiciones 2 y 2 y 2 de las respectivas columnas. O sea, ¿por qué me sale un 2? Si debiera salir, voy a borrar la pantalla, A, y luego vamos a poner el mismo comando. ¿Por qué me sale posición 2? Si este valor de acá debiera ser posición 2,1, fila 2, columna 1, porque este primer elemento es el máximo de la columna 1, entonces se asume que la fila es 2 y la columna es 1. Acá lo mismo, la fila es 2 y la columna es 2 en la respectiva columna, y acá la fila es 2 y la columna es 3. Ya, así que con eso hay que tener cuidado. Yo si quiero saber tanto la posición como el valor, me va a entregar la posición de cada columna respectivamente. Ahora, también puede ser que yo quiero calcular el máximo en una columna en especial, entonces voy a poner el máximo de A y voy a la fila omitirla y 1. ¿Ya? ¿Y qué es lo que me va a entregar? Me va a entregar el máximo en una parte de la matriz, y ahí tenemos el máximo por fila y el máximo por columnas. ¿Ya? Si yo pongo 1 me va a buscar el máximo columna a columna, y si yo pongo 2 me va a buscar el máximo fila a fila. El máximo de la primera fila es 5 y el máximo de la segunda fila es 6. También este método puedo sobrecargarlo pidiéndole el valor de la columna y la posición de la columna, y ahí me entrega, a ver, me falta el signo igual, a ver, puse 0, ahí sí me entrega la posición de la columna, que es columna 3. ¿Ya? Y si yo lo hago aquí, entonces me va a entregar, ahora sí, por cierto, columna 3, fila 2, fila 2. Ahí me entrega la posición exacta buscada por fila o por columna. Tienen todas las opciones disponibles. Otro tema es qué pasa si yo puedo hacer comparaciones. Voy a apretar clear. ¿Qué es lo que hace clear? Borra todas las variables. Voy a preguntar cuáles son todas las variables que he creado. Esta A, ans, que siempre guarda la última respuesta, m, n, post, r y todas las que yo he creado, ¿cierto? Entonces voy a poner clear, voy a poner whos y no hay ninguna variable creada, clc, borro la pantalla y voy a crear una matriz A que va a tener los siguientes valores: 1, 15, 2, 0,5, por poner un número cualquiera. Entonces yo puedo buscar cuando A es menor que 3, por ejemplo, y me va a tirar verdadero, falso, verdadero, falso. Recordemos que MATLAB interpreta el 1 como verdadero y el 0 como falso. Entonces me entrega aquí, este número es menor que 3, sí, entonces me tira 0. Este número es menor que 3, no, entonces me tira falso, o 0, perdón, y aquí me tira 1 o verdadero. Este número es menor que 3, perdón, sí, verdadero, entonces arroja 1, y este también es menor, así que también arroja verdadero. ¿Ya? También puedo visualizar, por ejemplo, spy a menor que 3 y me entrega cuáles son los datos que son menores que 3. Ahora, yo puedo tener una matriz M que sea rand n de valores de, pongamos 20 por 20, voy a poner aquí punto y coma, y voy a poner spy m menor que 0, buscar todos los elementos que son menores que 0, y ahí están, esos son los elementos que son menores que 0. Ya, eso en términos de visualizar la data en dimensiones 2×2. Ya, también puedo pedir que me encuentre los valores, por ejemplo, encuéntrame los valores de A que sean menores que 3, y me dice las posiciones, en este caso el 1, el 3 y el 4. ¿Ya? Entonces son dos statements distintos. Cuando yo le digo find, me entrega la posición, la 1, la 3 y la 4, que son la 1, la 3 y la 4, o sea, el 1, el 2 y el 5. Cuando yo simplemente le digo dime dónde A es menor que 3, me entrega verdadero, falso, verdadero, falso. Una respuesta, perdón, verdadero, falso, verdadero, verdadero, en este caso en especial. Me entrega una respuesta por cada posición. En cambio acá me entrega las posiciones de los números que sí cumplen. ¿Ya? Eso igual es importante, porque yo puedo decir dime todos los elementos de A tales que A sean menores que 0, y me va a entregar los elementos del subconjunto de todos los elementos de A que son menores que 0. Recuerden que yo podía pedir el elemento 3 de A, porque A en este caso es de una sola fila, ¿cierto? Entonces no necesito especificar el número de columna, pero sí yo puedo pedirle entrégame todos los números que sean menores
entrégame el tercer número, entrega el número 1 del 1 al 3, entrega el número 1, 2 y 4, y también me entrega el número 1, 2 y 4. Entonces también puedo yo pedir números que cumplan con cierta condición, que sean menores que 5, por ejemplo, o que sean, por ejemplo, AND. ¿Recuerdan del AND, cierto? Yo puedo tener dos comparaciones lógicas aquí, los que sean mayores que 1, voy a poner tal que A sea mayor que 1, y que A y A que sean menores que 15, y me entrega simplemente el 2, ¿cierto? Porque el 2 es el único número que es mayor que 1 y menor que 15. También puedo escribir menor igual, si quiero, ¿cierto? O también entrégame todos los A que sean, todos los elementos de A en donde A es igual a 2. ¿Ya? Recuerden que el igual de comparación es doble igual, o que sean distintos de 2, ya me entrega los elementos distintos de 2. Así puedo hacer mezclas con AND y OR y obtener distintos subgrupos de elementos. Otro tema importante, voy a borrar todas las variables y voy a escribir una matriz A. Voy a escribir una matriz A. Esa matriz A que estamos manejando, voy a escribir, mejor la traspuesta para que sea más ejemplificador. Quiero saber la suma de todos los elementos de A. Bueno, existe el comando sum y voy a sumar A y me entrega nuevamente 3 elementos. ¿Por qué? Porque suma por columna, ¿ya? El 3 es el resultado de la suma de la primera columna, 7 el resultado de la suma de la segunda columna y 11 el resultado de la suma de la tercera columna. Entonces ahora, ¿cómo hago para sumar todos los elementos de A? Tengo varias maneras. Por ejemplo, la suma de la suma, y eso me entrega la suma de todos los elementos, 21, ¿cierto? 3 más 7, 10 y más 11, 21. Acá es lo mismo, 1, 2 y 3 ya sé que son 6, ¿cierto? Y 6 y 5 son 15, y 4 y 10 son 6, entonces entrega el mismo resultado, ¿cierto? 21. Bueno, la otra forma ya la adivinaron, me imagino, ya la dedujeron. Escribir A simplemente 2 puntos y va a sumar todo, va a desplegar todos los elementos de A como una sola columna y luego los va a sumar y da 21, es lo equivalente. Lo mismo con el producto. Producto de A multiplica por columna, ¿cierto? 3 por 4, 12, 5 por 6, 30, 1 por 2, 2, o el producto de todos los elementos son 720, 1 por 2 por 3 por 4 por 5 y por 6, que es lo mismo que 6 factorial, ¿cierto? No sé si podría hacerlo, no se puede. No se puede hacer el factorial directamente con la calculadora. Bueno, vamos a dejarlo para otra ocasión, no quiero quitarles más tiempo. Y lo mismo con, yo tengo mi matriz, vamos a utilizar la matriz A generada con números que no son enteros, ¿cierto? Tengo el 0,5 y yo puedo poner floor A, y ¿qué es lo que va a hacer? Redondea A hacia abajo, y si yo le pongo sail A, redondea A, todos los elementos de A hacia arriba, y si yo le pongo round A, redondea los elementos al entero más cercano de acuerdo a las reglas de aproximación. Otro tema interesante es que yo puedo calcular la desviación estándar de A y la media de A, también la mediana de A. Median, perdón, me estaba yendo al español. Ahora, si es que A fuera una matriz más grande, yo puedo calcular la media de A, y ¿qué me va a tirar? Me va a tirar nuevamente la media por columnas. Entonces, ¿cómo lo hago para la media total general? Puedo hacerlo de esa forma, ya que coincide todos los elementos como un solo vector columna. Eso es todo por ahora en cuanto a operar un poquito más de matrices.